Saludos exploradores del universo. Bienvenidos a Mystic Realms en español. Hoy nos embarcamos en una nueva odisea a través del misterio, la ciencia y los secretos más profundos del cosmos. Prepárense, porque el destino nos llama más allá de las estrellas. Y recuerden, incluso en el silencio del espacio, hay una voz que nos guía. El viaje comienza ahora. La almirante Isabella Cortés tenía 51 años cuando descubrió que la paz galáctica tenía un precio literal, no metafórico, no filosófico, sino un costo cuantificable que alguien tenía que pagar cada día para mantener 1000 sistemas en armonía. Y durante los últimos 3000 años, la humanidad había estado pagándolo sin saberlo. El descubrimiento comenzó con una anomalía en los registros económicos. Isabella era comandante de la estación comercial Nexus Prime, el centro de intercambio más grande en el espacio humano. Su trabajo era supervisar billones de transacciones diarias, monitorear flujos de recursos, asegurar que el comercio fluyera suavemente. Pero durante una auditoría de rutina, su equipo encontró algo extraño. Una pequeña fracción de cada transacción, aproximadamente 0.01%, desaparecía. No iba a impuestos, no iba a tarifas. Simplemente se desvanecía de los registros. Al principio, Isabella pensó que era error contable. Redondeo. Pérdida estadística normal. Pero cuando su analista jefe, el Dr. Marcus Sullivan, investigó más profundamente, encontró algo perturbador. ¿Almirante? Marcus proyectó datos en la sala de conferencias. Esto no es error, es sistemático. Ha estado ocurriendo durante al menos 3000 años. Y no solo en nuestras transacciones. En todas las transacciones de todas las especies en el consorcio galáctico. ¿Hacia dónde va?, preguntó Isabella. Esa es la parte inquietante, respondió Marcus. No lo sé. Los fondos simplemente desaparecen de los registros, como si alguien los estuviera extrayendo directamente del flujo de comercio. Isabella convocó una reunión con el alto mando. La reacción inicial fue escepticismo, pero cuando presentó los datos, el escepticismo se convirtió en preocupación. Si esto es real, dijo el general Víctor Petrov, entonces alguien ha estado robando de toda la galaxia durante 3 milenios. Las cantidades involucradas serían astronómicas. He calculado las cifras. Marcus activó otra proyección, basándome en volúmenes de comercio galáctico. Estamos hablando de aproximadamente 10.000 billones de créditos galácticos por año. Multiplicado por 3000 años, eso es 30 cuatrillones de créditos. El silencio en la sala era absoluto. 30 cuatrillones era más que el Producto Interno Bruto de 100 sistemas solares combinados. ¿Quién podría estar haciendo esto?, preguntó la senadora Maya Rodríguez. ¿Y cómo? Necesitamos investigar, decidió Isabella, pero discretamente. Si hay algún tipo de conspiración galáctica operando, no queremos alertarlos hasta que sepamos con qué estamos tratando. Durante los siguientes 6 meses, Isabella y su equipo rastrearon el dinero desaparecido. Siguieron el rastro a través de 1000 sistemas, a través de cientos de instituciones financieras. Y eventualmente, el rastro los llevó a un lugar inesperado, el Santuario de Equilibrio, una estación espacial antigua que orbitaba una estrella muerta en territorio neutral. La estación había existido durante más de 3000 años, pero siempre había sido envuelta en misterio. Pocas especies la visitaban, y las que lo hacían nunca hablaban de lo que encontraban allí. Isabella solicitó permiso para visitar el santuario. La respuesta llegó inmediatamente, para su sorpresa. No solo le dieron permiso, sino una invitación formal. Almirante Cortés, decía el mensaje, hemos estado esperando que alguien hiciera las preguntas correctas. Por favor, venga y traiga a aquellos en quienes confía. Es tiempo de que la humanidad comprenda el precio que ha estado pagando. Isabella viajó al santuario con un pequeño equipo. Marcus, Víctor, Maya y la doctora Amara Hassan, xenohistoriadora especializada en civilizaciones antiguas. Lo que encontraron en el santuario los dejó sin palabras. El interior de la estación era vasto, cámaras que se extendían kilómetros. Y en el centro, una estructura que pulsaba con energía que ninguno de sus instrumentos podía identificar.
Era hermosa, aterradora, y claramente tecnología más allá de cualquier cosa que las especies actuales pudieran crear. Fueron recibidos por un ser que se identificó como el guardián del equilibrio. Su forma era difusa, casi translúcida, como si no existiera completamente en su dimensión. Bienvenidos, la voz del guardián resonaba directamente en sus mentes. Soy el custodio de lo que ustedes han descubierto. El sistema que mantiene paz galáctica desde hace 3000 años. ¿Sistema? Isabela se obligó a mantener la voz firme. Está diciendo que el dinero que desaparece está alimentando. ¿Algo? Exactamente, respondió el guardián. Permítame explicar. Hace 3200 años, la galaxia estaba al borde del colapso total. No solo guerras localizadas, sino conflicto que amenazaba con extinguir toda vida inteligente. El guardián proyectó imágenes holográficas, flotas masivas colisionando, planetas siendo destruidos, sistemas enteros convertidos en zonas muertas. La guerra de los 1000 soles, continuó el guardián. 200 especies participaron. 50 fueron exterminadas completamente. Y las que sobrevivieron estaban tan dañadas que el colapso de civilización galáctica parecía inevitable. Entonces, el guardián pausó dramáticamente. Un grupo de las especies más antiguas tomó una decisión. Crearon este santuario, y dentro de él, construyeron la máquina del equilibrio. ¿Qué hace?, preguntó Amara. La máquina del equilibrio, explicó el guardián. Monitorea constantemente todas las civilizaciones en la galaxia. Busca patrones que indiquen potencial de conflicto. Tensiones económicas, disputas territoriales, diferencias ideológicas. Cualquier cosa que históricamente ha llevado a guerra. Y cuando detecta estos patrones, continuó el guardián, interviene, sutilmente. Transferencias de recursos invisibles, ajustes económicos menores, pequeños cambios que alivian presiones antes de que exploten en violencia. ¡Espere! Marcus se inclinó hacia adelante. Está diciendo que esta máquina ha estado manipulando economías galácticas durante 3000 años. Manipular es palabra dura, respondió el guardián. Prefiero equilibrar. La máquina no crea riqueza, no destruye riqueza, solo la redistribuye. Toma de aquellos con abundancia y dan a aquellos al borde de la desesperación. No lo suficiente para que nadie note individualmente, pero suficiente para prevenir los conflictos que nacen de desigualdad extrema. Y funciona. El tono del guardián era casi orgulloso. Durante 3000 años no ha habido guerra galáctica. Conflictos locales, sí. Disputas menores, por supuesto. Pero nada que amenace civilización en su conjunto. La paz que todos dan por sentada es producto de esta máquina. Isabela sintió su mente procesando las implicaciones. ¿Quién sabe de esto? Muy pocos, admitió el guardián. Los líderes de las especies más antiguas, algunos guardianes económicos como yo, y ahora ustedes. La mayoría de la galaxia vive en paz, felizmente ignorante del sistema que la mantiene. Pero... Isabela sintió una pregunta formándose. ¿Por qué revelarnos esto ahora? El guardián se volvió más sólido, como si estuviera concentrándose. Porque la máquina del equilibrio está fallando. No de repente, pero gradualmente. Ha estado funcionando durante 3000 años sin descanso. Y como toda tecnología, incluso tecnología antigua avanzada, tiene vida útil. ¿Cuánto tiempo queda?, preguntó Víctor. 500 años, respondió el guardián. Tal vez 600 si tenemos suerte. Después de eso, la máquina dejará de funcionar. Y cuando lo haga, las presiones que ha estado suprimiendo durante 3 milenios emergerán todas a la vez. ¿Qué pasaría?, preguntó Maya, aunque claramente temía la respuesta. Guerra, dijo el guardián simplemente. No inmediatamente, pero dentro de 50 años de la falla de la máquina. Predicciones indican que 80% de probabilidad de conflicto galáctico. Y dado el armamento que las especies han desarrollado en estos 3000 años de paz, tal guerra podría extinguir toda vida inteligente en esta galaxia. ¿Por qué no simplemente reparar la máquina?, preguntó Marcus. Porque no sabemos cómo, admitió el guardián. Fue construida por especies mucho más avanzadas que las actuales. Las instrucciones, los planos, todo se perdió en los tumultos de la guerra de los 1000 soles. Sabemos que funciona. Sabemos por qué funciona.
pero no sabemos cómo replicarla o repararla. Entonces, Isabela habló lentamente. ¿Por qué contarnos esto? ¿Qué podemos hacer? El guardián se volvió para enfrentarla directamente. Es exactamente la pregunta. Hemos estado observando a las especies emergentes, buscando una que pudiera ofrecer solución. Y la humanidad es única. ¿Cómo?, preguntó Amara. En los 3000 años desde que la máquina del equilibrio comenzó a operar, explicó el guardián. La humanidad es la única especie nueva que ha emergido y alcanzado civilización espacial. Todas las demás especies actuales existían antes de la Guerra de los 1000 soles. Ustedes, continuó el guardián, crecieron completamente dentro del sistema de paz artificial. No tienen memoria cultural de guerra galáctica. No tienen los traumas históricos que otras especies cargan. Y eso les da perspectiva única. Más importante, el guardián hizo una pausa. La humanidad ha demostrado capacidad notable para resolver conflictos, sin recurrir a violencia. No siempre, pero más consistentemente que la mayoría de las especies. Creemos que si alguna especie puede encontrar alternativa a la máquina del equilibrio, es la humanidad. Isabela y su equipo regresaron a territorio humano con el conocimiento más pesado que jamás habían cargado. Durante meses, debatieron qué hacer con la información. Podríamos no hacer nada, argumentó Víctor. Tenemos 500 años. Tal vez en ese tiempo alguien descubrirá cómo reparar la máquina. Contraargumentó Maya, podríamos usar esos 500 años para preparar a la galaxia para paz sin máquina artificial, para enseñar resolución de conflictos, para construir estructuras que previenen guerras sin manipulación económica invisible. Eso es enormemente ambicioso, señaló Marcus. Estamos hablando de transformar cultura galáctica entera en 500 años. Pero es posible. Amara se inclinó hacia adelante con intensidad. Si comenzamos ahora, si dedicamos recursos, si convertimos esto en prioridad civilizacional. Isabela escuchó todos los argumentos y finalmente tomó una decisión. Vamos a intentar, pero no solos. Vamos a revelar la verdad sobre la máquina del equilibrio a las otras especies. Todas merecen saber. ¿Y si causa pánico?, preguntó Víctor. ¿Y si saber que la paz es artificial la destruye inmediatamente? Entonces no era paz real, respondió Isabela. Era solo ausencia de guerra. Y eso no es suficiente. Paz verdadera requiere más que manipulación económica. Requiere comprensión, cooperación, elección consciente de no hacer guerra. La humanidad convocó un congreso galáctico sin precedentes. Invitaron a representantes de cada especie conocida. Y en esa reunión, Isabela reveló la verdad sobre la máquina del equilibrio. La reacción fue caótica. Algunas especies estaban furiosas de que habían sido manipuladas durante 3 milenios. Otras entraron en pánico ante la perspectiva de la máquina fallando. Y algunas simplemente se negaban a creer. Pero lentamente, a medida que las evidencias fueron presentadas, la negación se convirtió en aceptación. Y la aceptación se convirtió en pregunta. ¿Qué hacemos ahora? El debate duró 2 años. 2 años durante los cuales 100 especies diferentes propusieron 100 soluciones diferentes. Algunos querían intentar reparar la máquina. Otros querían construir una nueva. Y algunos argumentaban por simplemente dejarla fallar y aceptar las consecuencias. Finalmente, un consenso emergió. ¿No sería fácil? No sería rápido. Pero era posible. La galaxia construiría un nuevo sistema. No una máquina, sino una red de instituciones. Tribunales de arbitraje neutral. Sistemas de comercio transparente. Programas de intercambio cultural. Mecanismos de alerta temprana para conflictos. Todo diseñado para hacer lo que la máquina había hecho, pero de manera visible y consensuada. Lo llamaron el Pacto de Equilibrio Consciente, y su implementación tomaría 500 años, exactamente el tiempo que quedaba antes de que la máquina fallara. Los primeros 50 años fueron los más difíciles. Algunas especies se resistían. Los tribunales de arbitraje eran rechazados. Los sistemas de comercio transparente revelaban desigualdades que causaban tensión. El intercambio cultural a veces exacerbaba diferencias en lugar de resolverlas. Hubo momentos en que parecía que todo el proyecto colapsaría.
momentos en que especies al borde de guerra amenazaban con destruir todo el trabajo. Pero cada vez, la humanidad estaba allí, no como conquistadores, no como superiores, sino como mediadores, como facilitadores, como aquellos que creían genuinamente que la paz era posible sin manipulación artificial. 100 años después del inicio del proyecto, Isabella murió a los 151 años. Sus últimas palabras fueron: paz no es ausencia de conflicto, es presencia de sistemas que convierten conflicto en conversación. 200 años después, el pacto de equilibrio consciente había echado raíces reales. Los tribunales de arbitraje eran respetados. El comercio transparente era norma. El intercambio cultural había creado generación de jóvenes que veían diferencias especies como fascinantes, en lugar de amenazantes. 300 años después, algo extraordinario sucedió. Una disputa seria surgió entre los Bexar y los Teramin sobre derechos a un sistema rico en recursos. Históricamente, tal disputa habría escalado a conflicto militar. La máquina del equilibrio habría intervenido invisiblemente. Pero esta vez, ambas especies eligieron arbitraje. Presentaron sus casos ante tribunal neutral, aceptaron el veredicto y resolvieron la disputa sin un solo disparo. Esto transmitió el guardián del equilibrio a los líderes humanos. Es lo que paz real parece, no impuesta, sino elegida. 400 años después del inicio del proyecto, la máquina del equilibrio estaba funcionando al 10% de capacidad. Apenas mantenía operaciones básicas, pero ya no importaba, porque el pacto de equilibrio consciente había asumido la mayoría de sus funciones. Y entonces, en el año 497, la máquina del equilibrio finalmente falló. Después de 3.500 años de servicio continuo, simplemente se apagó. El guardián del equilibrio transmitió el anuncio a toda la galaxia. La máquina del equilibrio ha completado su servicio. Durante 3.000 años nos mantuvo en paz artificial. Durante 500 años más, nos dio tiempo para aprender paz real. Su trabajo está completo. Durante las semanas siguientes, todos esperaban. Esperaban que sin la máquina viejas tensiones emergieran, que conflictos suprimidos durante milenios finalmente explotaran. Pero no sucedió. Hubo disputas, ciertamente. Tensiones, absolutamente. Pero cada una fue manejada a través del pacto, a través de arbitraje, a través de negociación, a través de las estructuras que 500 años de trabajo dedicado habían construido. Funcionó. El presidente de la Federación Humana, un hombre llamado Rafael Morales, transmitió en celebración galáctica: construimos paz Geao, no perfecta, no sin esfuerzo, pero real. 500 años después de la falla de la máquina, 1000 años después de que Isabella revelara la verdad, la galaxia era diferente. No porque no hubiera conflictos, lo sabía, pero porque cada conflicto era oportunidad para practicar paz, para refinar sistemas, para encontrar mejores formas de convivir. El guardián del equilibrio, que había servido fielmente durante 4.000 años, finalmente eligió descansar. Pero antes de hacerlo, transmitió un mensaje final. A la humanidad, dijo, que convirtió nuestra paz artificial en paz real. Gracias. Cuando los creadores de la máquina del equilibrio la construyeron, esperaban que algún día ya no fuera necesaria, que las especies aprenderían a mantener paz por sí mismas. Tomó 4.000 años, continuó el guardián. Pero finalmente sucedió. Y sucedió porque una especie joven, nacida en paz artificial, se negó a aceptar esa paz como suficiente. Exigió algo mejor, algo real. Ese, concluyó el guardián, es el mayor legado que cualquier especie puede dejar. No construir máquinas que resuelvan problemas, sino construir culturas que no necesiten máquinas. 2000 años después de que Isabella Cortés descubriera el costo oculto de la paz, la galaxia había evolucionado más allá de lo que nadie había imaginado. El pacto de equilibrio consciente había crecido de instituciones formales a cultura compartida. Generaciones habían crecido aprendiendo resolución de conflictos como habilidad fundamental. Y cuando nuevas especies emergían y alcanzaban las estrellas,
Eran recibidas no con desconfianza, sino con bienvenida. Y se les enseñaba no con máquinas, sino con ejemplos. Ejemplos de cómo 1000 especies diferentes elegían paz cada día. No porque fuera fácil, no porque fuera impuesto, sino porque reconocían que paz no era precio, que alguien pagaba. Era inversión que todos hacían en el futuro, en la posibilidad, en la creencia de que vivir juntos era mejor que morir separados. Era el verdadero precio de la paz. No créditos extraídos, invisiblemente de transacciones, sino esfuerzo consciente, compromiso diario, elección constante de conversación sobre conflicto. Y ese precio, aunque costoso, valía cada gramo de esfuerzo, porque el alternativo era perder todo. Y la galaxia había aprendido, gracias a la humanidad, que algunos precios valen la pena pagar, no porque sean baratos, sino porque son los únicos que realmente importan. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.